queridos oyentes de Radio Global, Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de las etiquetas. ¿Cómo influyen las etiquetas en nuestro comportamiento? Pregunto, ¿somos productos, somos paquetes que tenemos una etiqueta y pasan por ahí el código de barras? ¿Que tenemos el código de barras? No, pero los seres humanos tenemos tendencia a etiquetar todo por una pequeña situación o vivencia, ya sea esa situación fue buena o fue mala, blanco o negro. Es como que no existen grises. Y quizás por un hecho puntual, ¿no? Por ejemplo, me fui de vacaciones y en el hotel justo yo quise ir a descansar porque estaba muy estresada y había, no sé, un grupo de personas que, bueno, no eran muy tranquilas o que hacían mucho más ruido. Y ya digo la verdad que mis vacaciones fueron malísimas o fueron malas. Ya etiqueté esas vacaciones como algo totalmente malo. En vez de decir, bueno, la verdad que las vacaciones sí pude estar disfrutando, no sé, de la playa, de la montaña, comí rico, pude dormir, pero el tema es que en el hotel había un grupo de personas que eran un poquito ruidosas o molestaban un poco, etcétera. Pero nosotros, como digo, los seres humanos tendemos a que hay pocos grises, ¿no? Siempre es o lindo o feo. Y estas etiquetas van a lo largo de nuestra vida, o sea, ¿cómo van surgiendo? Desde pequeños. Y como ya en otros programas hablé, tiene que ver con nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que nos han criado, ¿no? Que quizás inconscientemente, no con el hecho de hacer daño ni nada, pero por ahí dicen, ay, qué desordenado que eres tú. En cambio, tu hermana es más ordenada o al revés. Entonces, a ese niño ya como que se lo etiqueta que es desordenado. Y pasan años y años y ya queda esa etiqueta. Porque ¿qué es lo que va pasando con el tema de las etiquetas? O sea, podemos creer que somos así, como nos etiquetaron. Entonces, eso es lo erróneo y lo duro, diríamos, de cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, Patricia, muy buena alumna en el colegio, pero un día no estudié. Y me pusieron, no sé, un 1 o en un examen o en una lección oral. Y ya quizás la profesora dijo, ay, la verdad que no eres muy buena alumna. ¿Y Patricia qué hace? En vez de decir, bueno, no, soy buena alumna, pero justo ese tema no quise estudiarlo, no pude, no tuve tiempo, no lo entendí, o no, ni siquiera recordé que iba a tener examen, ya Patricia dice, soy mala alumna. Por ejemplo, quizás en una asignatura, cuando no es que sea, supongamos historia, que Patricia sea mal estudiante para historia, simplemente fue un hecho puntual. Lo mismo. Estamos en un grupo de amigos y alguien de nuestros amigos, bueno, estamos riéndonos, haciendo bromas, y por ahí en la mesa hay un vaso de agua, de cualquier bebida. Y sin querer, bueno, al reírse mueve, no sé, las manos o tocó algo y tiró el agua. Muchas veces la misma persona dice, ay, qué torpe que soy. O al revés. Quizás el grupo dice, ay, pero qué torpe, ¿cómo hiciste eso?
esa situación puntual que no es que la define a la persona, pero la etiqueta. Yo siempre digo, como si fuéramos productos que estamos en una góndola de un supermercado y pasan, ¿no es cierto?, con así el rotulador y nos ponen las etiquetitas. Y estas etiquetas pueden ser tanto buenas o malas. ¿A qué me refiero? O sea, positivas o negativas. Muchas veces lo que más se habla o se tiene en cuenta son las etiquetas negativas. Pero, ¿qué pasa con las etiquetas positivas también? Algunas pueden influir bien para que la persona tenga un poquito más de confianza, ¿no? En ella, en sí misma, cuando a veces un docente, por ahí un alumno dice, no, no creo que pueda aprobar esta asignatura o que pueda entender el tema. Y un buen docente le dice, no, realmente tú eres capaz, puedes, te esfuerzas, y eso lo motiva y hace que esa persona crea un poquito más en sí. Pero otras veces las etiquetas positivas, como decimos muchas veces, hazte la fama y échate a dormir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y cuento en el instituto, ¿no?, que es muy común a veces en el ámbito así o académico, un alumno que es buen alumno, quizás empieza primer año, segundo, bueno, y realmente es muy buen alumno, y llega un tercer año que no estudia tanto, pero como está en el mismo colegio, los profesores ya tienen ese concepto que decimos de que es buen alumno. Entonces, un día no entregó quizás una tarea o no estudió, o la nota de concepto de esos meses realmente tendría que haber bajado. Y muchas veces, ¿qué hacen los profesores? No, pero si es buen alumno, ¿cómo le vamos a bajar el concepto? No, si todos los años, al revés, cumplía. Entonces, cuidado con eso. ¿Y qué son las etiquetas? O sea, son palabras que se lanzan de forma, como digo, general, por situaciones, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Nos influyen a cómo actuamos y se van cronificando. ¿Por qué? Porque si a Patricia le dicen que soy la mejor, sin serlo, cuando digo la mejor estoy diciendo, por ejemplo, estudiante, ay, sí, súper, siempre sacas 10 o sacas muy buenas notas, pero quizás no es el rendimiento mío, pero en lo general, ¿no? Un conjunto de profesores dice, me lo voy creyendo. Y esto me lleva a actuar como si yo fuera esa persona, sí que soy la superalumna, la mejor alumna, que tengo el mejor rendimiento académico. Y hay veces también hay que ver en qué áreas, ¿no? Porque quizás en áreas más que tengo que estudiar conceptos, o hay gente que, bueno, no es lo más conveniente, pero aplica mucho la memoria, ¿no? En estudiar, no sé, historia, geografía y eso, ese tipo de cosas. Quizás tiene ahí un rendimiento excelente, pero no en matemática o en otras asignaturas. Pero ya esa etiqueta le va haciendo y se va haciendo esa fama. Como yo digo, como si fuésemos estrellas de Hollywood, vamos teniendo nuestro cachet, ¿no? Entonces, decimos, somos así y nos lo creemos. Y otras veces, como digo, quizás y esto ha pasado mucho con respecto a los distintos tipos de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, un alumno antes que era bueno en matemática era buen alumno, pero en cambio, si una persona era bueno para música o para educación física, por ejemplo, ¿no? O sea, las actividades físicas, ya no era buen alumno porque no tenía un buen desempeño matemático, que es lo que habíamos hablado en otros también programas de las inteligencias múltiples.
Pero esto va etiquetando. El que es bueno en matemáticos es buen alumno. El que no es bueno en matemáticas es un mal alumno. O no estudia, o no entiende, o es lento, dependiendo el contexto y en qué instituto y en qué situación. Y hay veces, no voy a echar la culpa nada más desde los docentes, ¿no? Sino también a veces de los padres o hasta del mismo alumno. Por eso digo que esto se va cronificando. Y a lo largo de nuestra vida actuamos como eso. Hay una frase que siempre se dice a nivel de éxito, ¿no? De poder lograr nuestros sueños, actúa como si. Por ejemplo, hay una anécdota de una persona que trabajaba de camarero y quería ser actor. Estaba estudiando sí teatro, pero no estaba actuando digamos, ni en la tele, ni en el cine, ni en el teatro, y no estaba cobrando por eso. Su sueldo, lo que él cobraba era como camarero. Pero él cuando siempre en un grupo de amigos o alguien le decía, ¿a qué te dedicas? Soy actor. Entonces, este juego de actúa como si tiene que ver, sí, con la motivación, que no son las etiquetas. Y lo quiero aclarar, porque esto es cuando uno aplica los pensamientos también positivos o que en vez de decir voy a una entrevista de trabajo, ojalá me vaya bien o espero que me vaya bien o pero, ¿no es cierto? Esos condicionantes que pueden hacer que las situaciones no se den como esperamos, a que uno afirme, sí, me va a ir bien en esta entrevista, lo voy a lograr. Eso es un pensamiento, como decimos, positivo, que nos lleva a la acción y a motivarnos, o como digo, actuar como sí. Pero otra cosa son las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos que tenemos las personas. Muchas veces pasa que, y cuando vemos o cuando escuchamos noticias, ¿no? Que una persona que decimos, ay, pero por ejemplo, ¿cómo ese médico o esa persona tan reconocida, ya sea famosa o por buena trayectoria profesional, pudo haber, no sé, asesinado a su esposa o a sus hijos o haber robado un banco o haber sido otro tipo de quizás de delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a decir, bueno, como es buen profesional, es una persona supuestamente exitosa, reconocida, como que en su vida personal también es así. Y al revés, si es una persona que por ahí duerme en la calle o que no tiene muchos recursos y que bebe o está en otro tipo de vida, ya si hay algún problema, muchas veces se lo acusa falsamente. ¿Por qué? Porque es como digo, las etiquetas, ¿no? Y esto siempre pasa que en la sociedad, ¿no? Que vivimos en todo el mundo, cuando se tiene dinero, parece que fuesen los buenos, o sea, se etiquetan como que la gente de dinero, ¿cómo va a ser esto? Personas educadas, personas de buena familia, ¿cómo van a transgredir la ley o tener conductas desde lo sexual o perversas, ¿no? Y en cambio, quizás el que tiene menos recursos, menos formación, es como que hay veces se lo acusa falsamente, ¿no? El tema también de estas etiquetas tiene que ver con las creencias, ¿no? Y con nuestros modelos mentales. Acá doy vuelta, al revés. Si una persona tiene ese pensamiento de que a los ser pobre, por ejemplo, pero decente, entonces yo mi mirada hacia toda la gente humilde de bajos recursos va a ser que todos son decentes. Y si mi mirada hacia el dinero es que los ricos son malos, que toda la gente que tiene dinero vaya a saber cómo lo ganó,
Entonces voy a etiquetar, decir, bueno, los ricos son malos o si pasó algo, y seguro que fue eso. Y muchas veces ocurre que por ahí un vecino cambió el coche y un coche quizás de alta gama, y uno no sabe si recibió una herencia, se ganó un billete de lotería, le dieron un aumento en el trabajo, bueno, sacó un préstamo, no sé, y tiene un auto de alta gama y muchas veces ponemos esa etiqueta de decir, por eso digo, depende del modelo mental que tengamos y nuestras creencias, algo habrá hecho o vaya a saber cómo lo obtuvo, en vez de por ahí pensar lo positivo. Entonces, por eso digo esto de las etiquetas, ¿no? Que es algo muy difícil de cambiar. ¿Por qué? Para la persona que se lo va creyendo, o sea, Patricia un día estaba en reunión de amigos, se le cayó un vaso de agua y soy torpe. Entonces, yo estoy hablando con un grupo de amigos, con alumnos, con clientes, conozco gente, estoy en unas vacaciones y digo, ay, si es que yo soy torpe, soy una persona torpe. ¿Por qué? Por una vez que hice eso. O hay padres o madres que dicen, ay, es que mi hija o mi hijo son desordenados. Quizás cuando eran pequeñitos les costaba juntar los juguetes, pero después fueron ordenando. O al revés, quizás cuando eran pequeños, las mamás o los papás, ¿no es cierto? Vamos ayudándolos a ordenar los juguetes y después llega la etapa de adolescente que, bueno, los armarios, los placares van quedando así un poco onda revoltijados, ¿no? Como puedo decir, así todo revuelto, pero decimos, bueno, mi hijo es desordenado. Y quizás mi hijo se pone de novia y yo conozco a la novia y le digo, ay, sí, es que no sabes, es un desordenado. O al revés, por ejemplo, mi hijo o mi hija van a la casa de de un novio, ¿no? Por ejemplo, mi hijo conoce a los padres de la novia y dice, ay, no sabes, mi hija es desordenada o es ordenada. Y ya como que estamos esas etiquetas vendiendo, como si fueran etiquetas que promocionamos un gran concurso, un gran congreso. Ojo con esto. Pero, ¿qué pasa para podernos deshacer de esas etiquetas? Porque eso es como que vamos arrastrando. Yo siempre hablo de que en la vida tenemos que tratar de viajar ligeros de equipaje, de creencias limitantes. Si tenemos esas creencias limitantes, que todas las tenemos, trabajarlas para transformarlas en qué? En creencias potenciadoras. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos, ¿no? Revertir esa situación, esa etiqueta? Bueno, primero de todo, más autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Decir, Patricia es torpe. Y ahí yo analizo y digo, ¿realmente soy torpe? ¿O tuve situaciones en que fui torpe, por ejemplo? ¿Ese concepto o esa etiqueta viene de mí o de grupo de amigos que estuvieron y dijeron, ay, Patricia, qué torpe que eres? O, por ejemplo, con la impuntualidad. Nos reunimos todos los amigos, yo siempre llego a horario, pero un día llegué tarde. Y ya, ay, Patricia, retrasaste el grupo, sos impuntual. Entonces es bueno pararse y analizarse y decir, a ver, ¿soy impuntual? ¿Realmente soy impuntual? Si es así, podría tratar de cambiar y de mejorar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno es impuntual, llega muchas veces tarde bueno, si va a la universidad o al instituto o al trabajo o está en grupo de amigos o clientes o parejas o lo que fuera, y les hace también retrasar a esas personas, hacer que no se esperen, etcétera. Entonces, ver si eso realmente es así y lo puedo cambiar para mejorar por ahí por situaciones puntuales o si fueron situaciones que se van dando
muchas veces, bueno, tratar de mejorar. Como decimos siempre, se pueden cambiar las cosas. O si es que los demás ya dijeron, Patricia es impuntual por una vez que llegué. Entonces, ojo con esto. Siempre es bueno, como digo, pararnos y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo es nuestro comportamiento. ¿Patricia se comporta así siempre? ¿Le está pasando algo a Patricia que se está comportando así? ¿O es que los demás ya me dijeron, por una vez que llegué tarde, que Patricia es impuntual? ¿Y entonces qué hago? Sigo ya siendo impuntual, si total soy impuntual. Es como pasa en esto en el ámbito académico, que yo, bueno, he sido docente universitaria, mismo soy formadora y doy talleres de coaching, todo. Y muchas veces la gente dice, o sea, por ejemplo, un alumno, pero si ya me etiquetaron, ya, ¿no es cierto?, de que soy mal alumno, ¿para qué voy a estudiar? Si total ya todo el mundo dice que soy mal alumno, ¿no? O mis padres dicen que soy un desastre. O hay, por ahí viene, qué sé yo, una persona y dice, es que no, es que mi pareja, o es que mi madre, o es que mi madre, es que dicen que soy así. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro cerebro les cuesta el cambio, nuestro cerebro reptiliano? ¿Y qué decimos? ¿Para qué vamos a cambiar si total somos así y vamos actuando así? Y si esas etiquetas son positivas, ojo con esto, también tenemos que analizar y ir a nuestro autoconocimiento, porque puede ser que por el ego, porque alguien dijo, vamos a suponer, o fui a no sé, una fiesta y alguien dijo, ay, qué linda, qué guapa, que está Patricia y ya creo que soy, pero la mujer más bella del mundo, y ahí estamos jugando con el ego. Una cosa es decir, bueno, bien, yo me acepto como soy y cada uno sabe, ¿no es cierto?, si tiene un bello rostro, una linda altura, bueno, un lindo pelo, o si tienes ojos claros, etcétera. Bueno, uno puede reconocer como cuando uno se compra un vestido y decir, realmente sí, este vestido me queda muy bien. Y otras veces decimos, bueno, me gusta, pero no me queda tan bien, ¿no? Entonces hay que ser un poquito autocrítica. Pero hay veces que juega el ego con ese exceso de autoestima, que es bueno tener. Yo siempre digo, ¿cuánto tenemos de autoestima? 10 y más. Bien, valorarnos. Pero ojo con que ese exceso de autoestima ya haga que estemos dominados por el ego. Y eso hace que tengamos una distorsión de la realidad. Tanto en, por ejemplo, cuando uno dice cosas buenas o cosas malas, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Y algo para poder cambiar lo que son las etiquetas negativas, ¿sí? Les digo algunas sugerencias. Por ejemplo, trabajar con el autoconcepto y nuestra autoimagen, ¿sí? Acuérdense que la autoimagen es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, hacernos una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿qué etiquetas llevo? ¿Qué adjetivos me vienen acompañando a lo largo de mi vida? Y preguntarnos, ¿quién nos puso esas etiquetas o esos adjetivos? ¿Algunos de ellos nos han perjudicado y algunos de ellos nos han ayudado? Esto, unas pequeñas recomendaciones, y después uno puede ir ahondando un poquito más en preguntas más específicas que nos lleven a reflexionar. ¿A reflexionar sobre qué? Sobre nuestros comportamientos habituales, nuestra autoimagen, y ver y analizar, pero ahí profundamente, si se corresponden las etiquetas a esa autoimagen. Y también
las etiquetas lo que pueden llegar en grupos a lo que llamamos estereotipos y también a tener un poco de prejuicios que no son buenos para nadie. ¿Por qué? Porque los prejuicios hacen que, bueno, muchas veces despreciemos o evitemos estar con algunas personas o en algunos lugares por esos preconceptos. Y los estereotipos, como en el Mercader de Venecia, por ejemplo, que uno dice, bueno, es la persona que era del Mercader de Venecia, tenía ese estereotipo, ¿no? Que decíamos, bueno, era avaro, y esas cosas no hacen bien. ¿Por qué? Porque, como digo, la etiqueta que una persona le pone a un amigo, después viene el otro amigo y también se lo coloca y así, y juntamos toda esa serie de estereotipos, digamos, perdón, de etiquetas, y se forma ese gran estereotipo. Y no es bueno, como digo, para convivir en la sociedad, en las familias, y a veces hasta en las familias pasa, o sea, en los grupos más pequeños, ¿no? Que se dan esas, digamos, esas etiquetas, esos prejuicios. Y para terminar con esto, quería decir que, como todo en la vida, podemos cambiar, podemos mejorar, así como podemos transformar un hábito no saludable en uno saludable. Por ejemplo, yo estoy mucho tiempo, no sé, sentado en la oficina, o no soy de salir a caminar o hacer actividad física, y puedo empezar a cambiar esos pequeños hábitos, o no como muy saludable y empezar a hacer pequeños hábitos, como digo, empezar a beber más agua, a comer un poquito más saludable. También recordemos que nuestro cerebro tiene la capacidad que es la neuroplasticidad, que o sea que podemos cambiar a través de aprendizajes, de experiencias, ¿sí? Podemos cambiar la forma de, lo que dice la mayoría de las personas, la forma de ser. O sea, nuestro cerebro puede adaptarse. ¿Qué cuesta? Recordemos que al cerebro no le gusta el cambio, pero como todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, se puede trabajar y se puede mejorar. Y para despedirme, les quiero decir una frase de Ralph Waldo Emerson, que es: la única persona en la que estás predestinada a convertirte es en aquella que realmente decidas ser.